Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y bueno, hoy vamos a continuar con esta serie de videos que hemos estado grabando sobre temas de Torah. En esta ocasión, pues bueno, como ven el título, vamos a hablar sobre un evento muy importante en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, muy conocido, ¿no? De hecho, a nivel, pues sí, universal, conocido inclusive por personas que ni siquiera son creyentes, ¿no? Obviamente ellos lo ven de otra forma, pero bueno, es este evento que marcó, de hecho también, pues sí, marcó una etapa dentro de la humanidad, ¿no? Una etapa dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Y es el famosísimo diluvio. Y también un elemento muy importante que es el arca que, pues bueno, salvó a un pequeño grupo de personas dentro de este gran juicio que llegó hacia las naciones. Y hoy vamos a hablar sobre qué significa esa arca, cómo eran esas personas que se salvaron, ¿no? Sobre todo un individuo en especial, ¿no? Que pues bueno, ya sabrán quién es o ya estarán deduciendo quién es, que es Noé. Vamos a ver cómo era él, ¿no? Qué sucedió dentro de este evento y lo más importante, cómo nosotros lo aplicamos a nuestra vida para poder utilizar un arca, ajá, como escuchas, ¿no? Un arca, hoy vamos a ocupar un arca para podernos salvar de un juicio aún mayor del juicio que hubo en ese momento, ¿no? Obviamente vamos a ir viendo que no es un arca literal, pero sí un medio por el cual nosotros nos podemos proteger, nos podemos librar más bien de ese juicio y de esa manera poder sobrevivir, ¿no? Poder y seguir adelante y sobre todo lo más importante, hacia una eternidad. Y bueno, para comenzar, pues ya vimos en videos anteriores, en estos temas de Torah, que el universo fue creado por Elohim, ¿no? Junto con la Tierra y nuestra vida. Hicimos un análisis sobre dos teorías, ¿no? La evolucionista versus la creacionista. Hicimos un análisis de los puntos de debate de cada una de estas y también nosotros como creyentes en cuál nos debemos de basar, ¿no? Que vimos que es el creacionismo, porque sabemos que fue el Eterno el que creó todo, ¿no? Y que hay un creador, obviamente, algo mucho más allá que el plano de esta dimensión, de este universo, ¿no? Que es esa fuente de vida que es Él, ¿no? El que crea de la nada y que, pues bueno, le da propósito también a las cosas, que es algo que en su momento también vimos que es relevante o por qué es importante considerar la parte de la creación por eso, ¿no? Por el propósito también sobre las cosas y sobre todo en nuestras vidas. Vimos también una cuestión del Shabbat, ¿no? De la importancia también de cumplir con los mandamientos y que empieza de hecho con ese mandamiento, ¿no? Que es de los principales mandamientos que el Eterno pone, no solamente al hombre, sino a la creación, ¿no? De descanso a toda la creación que había realizado. Vimos también que nos dio una pareja como ayuda idónea desde ese momento, ¿no? Desde Adán, ¿no? Y ahí tuvimos un tema sobre cómo fue desde el principio, haciendo un análisis con también la enseñanza que da Yeshua por toda la falta de dirección, o más bien porque se desviaron, ¿no? En la cuestión de la unión. En ese momento, pues, toda la casa religiosa, ¿no? Que había en Israel. Y también por otra parte vimos que como de ahí, de toda esa creación, vino, o más bien apareció el adversario e introdujo el pecado en el hombre, corrompiéndolo e introduciendo su simiente. Y así entonces lo colocó en una condición caída entre dos simientes que constantemente han estado luchando desde el inicio, ¿no? Cada una de estas simientes por cumplir una voluntad. Primero, la simiente de Caín, que pues bueno, busca hacer su voluntad. Y por otra parte, la simiente que el Eterno puso, bueno, primero en Abel, ¿no? Que pues bueno, como ya estudiamos, su hermano Caín lo asesinó y hasta ahí quedó, digamos que su descendencia, pero que después el Eterno dio otro hijo a Adán y Java, que es Set, el cual pues sustituye
a este hijo que perdieron, pero además también lo ocupa el Eterno para que a través de él venga o ponga su simiente, que más adelante, pues bueno, a través de esta descendencia iba a venir aquel que iba a ser de bendición para todas las naciones, que es Yeshua. Y pues bueno, esta otra simiente, que es la que, como menciono, que es esta que viene a través de Set, pues viene a cumplir la voluntad del Eterno, que es justo esto que me acabo de mencionar. Y bueno, esto también ha ocasionado que el corazón del hombre se haya endurecido, lo cual ha llevado a cambiar todo de como era inicialmente, originalmente en el principio, como vimos en el video de la unión. Y entonces, de esta manera, pues comenzó a transgredir la palabra del Creador, provocando que con todo esto, pues vinieran consecuencias para la vida del hombre y consecuencias en las cuales ya el Eterno tuvo que intervenir por bien de la humanidad, por bien de su creación, porque si no, el hombre se hubiera eliminado desde hace muchísimo tiempo con todas las transgresiones que hacían y las consecuencias que éstas traían. Y pues bueno, esto provocó entonces que vinieran juicios para limpiar la maldad y salvar a los verdaderos creyentes y siervos del Eterno. Durante la historia del mundo, y más detalladamente en la historia del pueblo de Israel, hemos visto diferentes juicios, como la destrucción de la Torre de Babel, ¿no? Las plagas de Egipto, e inclusive la destrucción, por ejemplo, hablando específicamente del pueblo de Israel, sobre los dos reinos, ¿no? Y cómo se detalla tanto en los libros históricos de la Biblia, ¿no? Ahí en el libro de los Reyes, y también en los profetas, ¿no? Cómo detallan tanto las advertencias como las consecuencias por la desobediencia y que ambos reinos pues se desviaron y se fueron alejando del Eterno. Y pues bueno, vemos también esos juicios, entre muchísimos más juicios, ¿no? Y todos estos juicios dejaron una gran destrucción, pero también una gran lección, que es que seguir nuestra voluntad siempre nos lleva a esto. Por eso, a este castigo, ¿no? A este juicio. Por esto debemos de cumplir con la palabra del Eterno para evitarlo. Pero, ¿qué sucede cuando estamos cumpliendo la Torá, la voluntad del Eterno, siguiendo las enseñanzas también de Yeshua, pero el mundo a nuestro alrededor no lo hace? ¿Cómo podemos evitar nuestra destrucción ante esos juicios? Y bueno, hay un evento en las escrituras y como mencionaba un hombre que logró de hecho salvarse de estos juicios, uno de los mayores juicios de hecho que hubo, que fue precisamente el diluvio. Y este hombre es Noé. Noé es uno de los grandes patriarcas, no solo por su antigüedad, sino también por lo digno que es de recordarse, por el testimonio que dejó, no solamente al pueblo de Israel, sino también a toda la humanidad, porque sabemos que en ese momento pues no existía todavía como tal un pueblo de Israel, inclusive todavía ni siquiera se le había dado la promesa a Abraham, ¿no? En ese entonces todavía no nacía Abraham y no se le había dado esa promesa de que iba a ser su descendencia escogida para traer bendición a las naciones, ¿no? Entonces este hombre pues fue recordado de hecho de manera universal por el testimonio que dejó. Y este testimonio pues bueno fue un testimonio de justicia, de ser ese hombre un sádic, ¿no? Como se dice en hebreo, ¿no? Un justo ante el Eterno. Y esto, pues bueno, fue parte también de lo que le ayudó a él a salvarse de la destrucción total que hubo en ese momento con el diluvio, su justicia. Y esto lo podemos ver, lo podemos confirmar en la escritura, tanto en la Torá como en los profetas. Por ejemplo, en la Torá, hablando de estos capítulos que antes que nada, pues bueno, en este estudio nos vamos a basar, digo nada más para que se vayan orientando un poquito, nos vamos a basar en el libro de Génesis del capítulo, ahorita les menciono, del capítulo 6 al 8 de Génesis. Y bueno, ya regresando a como les mencionaba sobre la evidencia que hay sobre esta justicia que tenía Noah, en el capítulo 6, del versículo 8 al 9, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé.
Y aquí, pues bueno, vemos cómo la revelación, perdón, del Eterno hacia Moisés, que fue quien escribió la Torá, pues le indica que Noaj era justo y por eso halló gracia ante los ojos del Eterno, ¿no? Ante la percepción del Eterno, su justicia fue la que permitió que el Eterno tuviera gracia de él. Por otra parte, yéndonos a los profetas, en el profeta Yezezquiel, en el capítulo 14, verso 14, dice: si estuviese en medio de ellas esos tres varones, Noaj, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Eterno, el Adón. Y bueno, aquí también vemos, ¿no? O el Eterno Adonai. Vemos que también aquí se confirma con la revelación que se le da a Ezequiel, que Noah era un hombre justo y que por eso, ¿no? Con su propia justicia ya se hubiera librado su vida, ¿no? Que esto, ojo, no quiere decir que él recibiera la salvación por esa justicia, porque sabemos que obviamente es a través de Yeshua, ¿no? Pero aún así, por su propia justicia, como actuaba, él tuvo la oportunidad de que, a pesar de que vivió antes de que viniera Yeshua, él durmió con la promesa de tener esa salvación futura cuando viniera Yeshua. Y de esta manera también él salvó su vida, de hecho, lo sabemos en este evento del diluvio. Y bueno, con esto entonces confirmamos que es por la justicia que Noaj tenía en su vida que el Eterno lo consideró para librarlo de este juicio. Por otra parte, pues bueno, vemos que tal vez los juicios mencionados, ya pasaron y no volverán a pasar, ¿no? Porque obviamente ya se destruyó Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Hoy en día ya no existe un pueblo de Israel como tal, ¿no? También, por ejemplo, el mismo diluvio, el Eterno prometió que no volvería a destruir la tierra con agua. Entre los demás juicios que, pues bueno, ya no van a volver a pasar. ¿Por qué? Porque fueron con un cumplimiento profético en su momento y que ya no tiene un doble cumplimiento, ¿no? Sino que ya sucedió eso y que no van a volver a pasar. Pero a pesar de eso, no quiere decir que nuevos juicios vendrán. Sobre todo hoy en día que vivimos en un mundo que cada vez va siendo más similar a esos escenarios los cuales provocaron en su momento que los juicios vinieran ya sea a las ciudades, a los pueblos, a los reinos, en los cuales cayó ese castigo. Hoy en día vemos que el hombre tiene características, si no similares, iguales, ¿no? Ya casi idénticas a ese momento en el cual pues había muchísima transgresión de idolatría, de inmoralidades, de agresiones con dolo, diversos pues actos que conllevan a que este mundo poco a poco se vaya pudriendo y entonces el Eterno ya tenga que intervenir. Y pues bueno, podemos ir estudiando la Escritura y ir concluyendo que nos estamos aproximando, como mencionaba, a un nuevo juicio. Además, claro, pues bueno, viendo cómo se han cumplido las profecías dadas por Yeshua, ¿no? Que las vemos en el Brit Hadashah, ¿no? Específicamente en la Besorá, en el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 24, donde habla acerca de las señales. Todas esas señales, pues vemos que cada vez se van cumpliendo más, ¿no? Y también, pues, las señales comunicadas por Yohanan en Apocalipsis, y todo esto pues, nos da el foco, ¿no? Nos da la alerta de poner atención. ¿Por qué? Porque sabemos que, a pesar, como mencionaba, de que esos juicios de los que ya mencionamos, de los que ya hablamos, perdón, ya no van a volver a suceder, no quiere decir que no vaya a suceder un nuevo juicio. Y claro, está anunciado, vamos a ver que está anunciado, de hecho, que va a venir un nuevo juicio, igual como mencionaba, pues Yeshua lo dice, Yohanan también lo expresa en Apocalipsis, ¿no? En Revelaciones, en este libro de visiones, perdón, y por eso es importante poner atención y saber entonces o ponernos a analizar qué es lo que podemos hacer para, como Noah lo hizo en su momento, nosotros también librarnos de ese juicio. De esta manera, pues bueno, regresamos a Noah y vamos a ver que dentro de su vida tenemos una gran oportunidad de aprender cómo prepararnos ante este juicio venidero. Su historia se narra en el capítulo
de Bereshit, del 6 al 10, y lo primero que podemos encontrar es que Noé vivía, como ya igual lo había dicho, en un ambiente perdido, lleno de injusticias, de rebeldías, perversiones, y lo peor, que Noé era, y de lo peor, perdón, ¿no? Pero Noé era distinto. Y aún viviendo en este ambiente, él se diferenciaba por sus obras justas, como ya vimos, y también como lo analizamos, lo hemos estado analizando en el estudio específicamente en esta parte de Caín y Abel. La justicia era un fruto de la fe que venía por el escuchar la palabra del Eterno. Con esto entonces llegamos a otro aspecto muy importante, el cual vamos a aprender de la vida de Noah, ¿no? Y vamos a leer para esto Génesis 6, capítulo 6, del verso 6 del verso 7, perdón, al 8, donde dice: Y dijo el Eterno, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Por una parte, es importante saber que conocer la voluntad del Eterno nos va a ayudar a librarnos de ese juicio. ¿Y esto cómo es? Pues a través de escuchar su palabra. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra del Eterno. Entonces, ese fruto de fe es lo que ayudó a Noah también a librarse de ese castigo, ¿no? No solamente una justicia reflejada por actos humanos, sino también una justicia reflejada porque él tenía el conocimiento de lo que era justo, porque es otro aspecto a lo cual tenemos que llegar. Hoy en día podemos decir que el mundo se maneja por justicia en algunos aspectos, pero también tenemos que ver qué tipo de justicia es la que maneja el mundo. Hoy la ética que hay no es una ética que empata con la ética del Eterno. De hecho, difiere muchísimo. ¿Por qué? Porque como el mismo Isaías dice, ¿no? O advierte, ¿no? Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, ¿no? Parafraseando esta parte. Y así hoy en día, la ética de este mundo, a las cosas buenas las llama malas, ¿no? Y a las malas, de una manera contraria, pues las llama buenas. Entonces, aquí vemos que Noah era justo también porque conocía cuál era la justicia del Eterno. Y ese es un aspecto muy importante. Y bueno, al igual que cualquier catástrofe, ya sea natural o provocada, existe un plan de prevención y acción. Por ejemplo, en un incendio existe información para evitar que primero que se genere y también por otra parte que se propague, ¿no? Como no dejar fogatas prendidas, no tirar vidrios que generen igual un efecto con el sol que provoca un incendio, entre más causas, perdón. Y también existe información sobre cómo actuar ante cada uno de estos. A lo mejor, por ejemplo, cubriéndose la boca, identificando su origen y, pues bueno, apagando el incendio. De igual forma, ante un juicio existe un plan de prevención y acción. Dentro de la Torah encontramos el plan de prevención, cómo evitar ser parte de ese juicio a través del cumplimiento de los mandamientos y las enseñanzas de Yeshua. Encontramos cómo actuar ante el juicio venidero poniendo atención a las señales y siguiendo sus consejos para no padecer. Y eso tiene que ver con esto de la fe que estábamos mencionando. Cuando nosotros tenemos fe, no quiere decir que no se engloba o no se, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, se encapsula, perdón. Se encapsula solamente en un aspecto de creer, ¿no? Un gran error en el que caen los sistemas religiosos hoy en día es que piensan que solamente por creer de manera emocional van a librar el juicio. Y no es eso. La fe en realidad va mucho más allá. La fe es, como mencionaba, el conocimiento de la Escritura y tener la certeza de que lo que viene ahí debe de cumplirse tanto porque el Eterno lo prometió, como también porque nosotros vamos a cumplir con esos mandamientos y con esas instrucciones para entonces poder estar listos y salvarnos de ese juicio. Continuando con la historia, pues bueno, vemos que el Eterno decidió entonces destruir la humanidad para borrar la maldad en ese momento, ¿no? Con excepción de Noah y de su familia, porque por lo que se comunicó con él y entonces le dio un plan de salvación. En los versos 13 al 14, ahí mismo en el capítulo 6, dijo pues Elohim a Noah,
he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, vemos que Noah escucha al Eterno y pone el plan de acción construyendo un arca. Esto, pues viendo el resto de la historia, ¿no? Y con esto llegamos a un segundo aspecto, un segundo punto. Nosotros tenemos que estar atentos a la instrucción del Eterno para poder seguir su plan. Al igual que Noah, debemos estar siempre atentos a la instrucción del Eterno en nuestra vida. Va a haber ocasiones en las que tengamos anhelos, deseos, pero tenemos que preguntarnos si estos van de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y si no es así, pues será mejor dejarlos a un lado y seguir sus instrucciones actuando y no solo diciendo que lo vamos a hacer. Como esta famosa parábola que dice Yeshua sobre los dos hijos, ¿no? Uno que dice que lo va a hacer y no lo hace, y el otro que dice que no lo va a hacer y al final lo hace. ¿Cuál fue el que, pues bueno, recibió la recompensa, o el que más bien su acción tuvo efecto? Pues el que se puso a hacer a pesar de que dijo que no lo iba a hacer. Así también nosotros en nuestra vida, ¿no? Tal vez muchas veces no querramos hacerlo, muchas veces nos cueste trabajo, pero lo más importante es que pongamos acción de las cosas, ¿no? Porque si no, de nada sirven las buenas intenciones, ¿no? Con esto vemos entonces que la fe también tiene que ver con un aspecto de acción. De nada sirve creer y conocer la Escritura, conocer los mandamientos, si no los vamos a efectuar. Continuando, leemos en Génesis 6, del 6:22, que dice: y lo hizo así Noah, hizo conforme a todo lo que el Eterno le había mandado. Al terminar el arca, Noah subió a los animales que el Eterno le había enviado, y luego subió él con su familia. Y nada más, ya que ningún otro hombre quiso escuchar y obedecer. Aquí viene entonces el tercer aspecto importante. Al momento de seguir el plan del Eterno, Noah entendió que no podía salvarse por sí mismo, ni aún cumpliendo los mandamientos del Eterno. Necesitaba un arca que le guardara y guiara en las aguas y en la tempestad. Con esto entonces nos damos cuenta que necesitamos un arca que nos libre del juicio, ¿no? Que claro, obviamente los mandamientos son importantes, como estamos viendo, ¿no? Porque si no hubiera sido por eso, el Eterno no hubiera tenido consideración de Noah. Pero también sabemos que hay otra parte, otro medio, o otro complemento, más bien un complemento de la primera parte. Tenemos la justicia, la obediencia, ¿no? A través de cumplir los mandamientos, pero también necesitamos un medio, como Noah en ese momento lo tuvo. Si Noah no hubiera tenido el arca, hubiera muerto, ¿no? Su vida, ¿no? A pesar de que, pues, bueno, hubiera ido a dormir, ¿no? Para esperar la salvación en un futuro, pues en ese momento no hubiera salvado su vida. Así también nosotros necesitamos un complemento, porque, como la misma Escritura dice, no es por obras. Pero claro, dice, no es por obras, que también tenemos que especificar, porque los cristianos o los sistemas religiosos en general, esto se lo toman como decir, bueno, entonces yo no hago nada y que Yeshua lo haga todo. No, cuando dice que no es por obras, es que no nos jactemos por lo que podemos hacer nosotros, sino más bien por el acto que hizo Yeshua, podamos nosotros tener salvación y nos mantengamos limpios para poder entonces sí recibir esa salvación de manera futura. Claro que nosotros no nos salvamos por las obras que hacemos, pero por las obras que hacemos sí podemos perder la salvación, como dice Hebreos 10. Entonces, en nuestro caso, ya no es un arca, sino más bien es Yeshua a quien necesitamos, a quien debemos seguir en sus enseñanzas y reconocerlo. Solo así nuestra vida será librada del juicio y podremos pasar entonces al nuevo comienzo y, en nuestro caso, a una vida eterna. Pero tenemos que seguir sus enseñanzas, que es otro aspecto importante. Cuando Él viene a dar sus enseñanzas, no quiere decir que venga a dar algo nuevo. Más bien vino a renovar lo que ya se había perdido, lo que se había hecho viejo, lo que se había desgastado, lo que se había desviado de la instrucción original. Como Él mismo lo dice, ¿no? En sus enseñanzas. En un principio no era así, y entonces Él viene a enseñar cómo era desde un principio, y viene a refrescar
¿no? No viene a agregar nada ni viene a quitar nada de lo que dio el Eterno, sino más bien viene a confirmar y a interpretar de una manera correcta. Y es por eso también que lo necesitamos en nuestra vida, porque si no lo tenemos a Él en nuestra vida, entonces podemos caer en interpretaciones humanas que, a pesar de que nos lleven a cumplir la instrucción, podemos estarla cumpliendo de una manera errónea. Pero cuando cumplimos los mandamientos a través de Yeshua es porque lo vamos a hacer de manera correcta, es porque lo vamos a hacer desde nuestro corazón, pero que también se van a ver reflejados en nuestro exterior. Continuando, después de subir al arca comenzó la lluvia, ¿no? La cual duró 40 días y 40 noches. Y bueno, en este lapso el agua subió y destruyó toda carne en la tierra. Y aquí encontramos otro aspecto importante, que es la preparación en nuestro ser. Como lo podemos ver en otras partes de la escritura y lo podemos interpretar, el número 40 es encontrado como un simbolismo de la prueba. Sabemos que, por ejemplo, Isaac hasta los 40 años se unió con Rebcá, ¿no? Los 40 años, por ejemplo, que el pueblo de Israel pasó en el desierto, que podrían ser los más conocidos, ¿no? La representación más significativa. El reinado de David, 40 años, 40 días de los cuales Nínive tuvo antes de ser destruida para arrepentirse. Los 40 días que tanto Elías como Yeshua ayunaron en el desierto. Y pues bueno, en todos estos casos, que es lo común, justamente que esta cifra representa esta preparación para un propósito. Así nosotros también al momento de reconocer a Yeshua no nos debemos quedarnos solamente con creer en Él, sino más bien creerle a Él y preparándonos, limpiando nuestras vestiduras, o sea, eliminando toda carnalidad y toda impureza de nuestras vidas para entonces, ¿no? Como en su momento el diluvio, por ejemplo, eliminó toda esa carne, ¿no? Toda esa impureza, así también con la palabra, tanto la instrucción como Yeshua, ir limpiando nuestro ser para el momento que nos libremos de ese juicio, podamos ir a comer de ese árbol de la vida, como dice Apocalipsis, ¿no? Casi al final. Y pues bueno, después de los 40 días y noches, el agua cesó y Noah y su familia estuvieron navegando en el arca esperando a que el nivel bajara. Por lo mientras, bueno, Noah envió un cuervo para ver si ya había tierra nuevamente. Pero este solo iba, ¿no? El cuervo, y venía, pero no traía noticias. Después envió una paloma y esta también regresó. Entonces esperó y envió nuevamente a la paloma y esta regresó con un racimo de olivo. Así comprendió que ya había comenzado a bajar el nivel del agua, por lo que volvió a mandar la paloma, como podemos leer ahí mismo en Génesis, y esta ya no regresó, dado por entendido que pues bueno, la tierra ya se podía habitar, ya podía vivirse nuevamente en ella. Y con esto pasamos al quinto punto, y es en qué mensaje estamos esperando. Esperamos el mensaje del cuervo, el cual no es conciso, sino solo está dando vueltas, o sea, con confusiones, y que no regresa, o esperamos el mensaje de la paloma, que a pesar de que también tardó, fue un mensaje concreto, que trajo consigo la verdadera esperanza. La unción representada por el olivo, que refleja el cumplimiento del pacto. Y aquí otro aspecto que tenemos que sacar de este punto es que debemos de evitar seguir las instrucciones falsas que solo nos confunden y nos traen y que no traen salvación, como las doctrinas, las cuestiones humanistas, las liturgias y diversos aspectos que nos llevan hacia traer fuego extraño, ¿no? A nuestro servicio y alejarnos de todos esos mensajes que solamente nos van a mantener como el cuervo, ¿no? Estando confusos. Debemos dirigirnos hacia el verdadero mensaje, que es a través de la instrucción del Eterno y de Yeshua, que es otro aspecto importante. Cuando hablamos de un arca, que en este caso, en nuestro caso es Yeshua, como decía, no solamente es creer en Él, sino creerle a Él. ¿Y qué es creerle a Él? Creer en su instrucción. ¿Y cuál es su instrucción? Pues son los mandamientos. Y por otro aspecto también es importante, como ya había mencionado, que esa fe, esa creencia en sus palabras, no solo se quede en una emoción o un aspecto abstracto, sino que venga a ejecutarse,
De esa manera entonces es un verdadero mensaje que nos va a traer esa salvación y esa esperanza primero y en un futuro, bueno, esa salvación. Seguido a esto, pues bueno, comenzó a secarse la tierra hasta que pues lo hizo por completo. Entonces el Eterno le dijo a Noaj que bajara junto a su familia y los animales y bueno, se fructificaran y se multiplicaran por toda la tierra. Esto lo podemos ver en el capítulo 8, del versículo 15 al 17. Dice, entonces habló el Eterno a Noaj diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre esta. Con esto, entonces, proseguimos al siguiente punto, el cual es, hagamos o demos frutos de esa salvación, ¿no? Esa promesa de salvación. Los cuales, por ejemplo, puede ser el hacer discípulos, ¿no? El mensaje no solamente se debe de quedar en nosotros, sino también debemos de compartirlos. Y no solo multiplicándonos, sino también dando fruto de ello. ¿Cómo? Pues bueno, con nuestras acciones y comportamientos. De esta forma las personas no solo verán nuestro testimonio en palabras, sino también lo van a ver en acciones. Y eso es lo que va a dar un mayor testimonio para sus vidas, un mayor efecto, ¿no? Entonces vemos que no solamente se trata de librarnos nosotros, sino al momento de librarnos nosotros, también de eso dar frutos, tanto en nuestra vida como lo que reflejamos en la vida de los demás. Al bajar del arca, lo primero que se menciona que Noah hizo, continuando, fue edificar un altar al Eterno y ofrecer un holocausto. Y esto, pues obviamente le agradó al Eterno, ¿no? Dice en el capítulo 8, en el 20, el versículo 20, y edificó Noah un altar al Eterno y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Con esto pasamos entonces al punto 7, que es estar agradecidos por la salvación que el Eterno nos ha dado. Y no solo con palabras, sino también con acciones, como vimos ahorita de los frutos. Dice, bueno, al igual que Noah, debemos estar agradecidos con el Eterno. Y bueno, qué mejor forma que haciendo sacrificios. Y claro, bueno, no quiere decir que vamos a hacer nosotros sacrificios de animales, porque eso ya sabemos que ya fue sustituido por el sacrificio de Yeshua. Pero sigue siendo sacrificios de nuestra propia carne, dejando nuestro pasado lleno de pasiones y deseos efímeros atrás y enfocándonos en volver en ser nosotros un olor grato para el Eterno, evitando con esto una destrucción futura. Al momento que nosotros pues vamos en esta arca y nos libramos, ¿no? O permanecemos en este camino para librarnos de ese juicio venidero, algo importante o algo que tenemos que aplicar en nuestra vida es estar agradecidos con el Eterno a través también de nuestras acciones. Y eso es algo también muy relevante porque muchas veces la mayoría de la gente cumple la instrucción porque quiere algo a cambio y no se pone a pensar que más bien tenemos que obedecer y cumplir la instrucción por lo que el Eterno ya nos dio, porque el Eterno nos va a dar más allá de lo que Él tiene planeado para nosotros. Por más que le supliquemos, por más que le roguemos, si no va dentro de su voluntad, el Eterno no nos los va a dar, porque sabe que no es para nuestro bien, o sabe que no nos va a dejar nada, ¿no? O a lo mejor también no es el tiempo, ¿no? Pero sí sabemos que toda la promesa del Eterno ya está. O sea, sé que el Eterno ya nos dio todo, ¿no? Nos dio lo que necesitamos, nos dio vida, nos da un medio de salvación y no se trata de cumplir con la instrucción por querer más, por querer obtener algo a cambio, sino más bien se trata de cumplir la instrucción por permanecer dentro de esa promesa de salvación y por otra parte también por estar agradecidos por lo que el Eterno ya nos dio. Y es otro aspecto importante sobre el arca que el Eterno nos ha dado, ¿no? El Eterno nos dio a Yeshua para podernos librar de ese juicio venidero. Entonces agradezcamos porque ya nos dio, ya no necesitamos hacer nada más que cumplir y obedecer con su instrucción y seguir las palabras de Yeshua. Entonces agradezcamos y seamos ese sacrificio vivo mediante la obediencia. Continuando en
el capítulo 9, del verso 11 al 15, dice: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Elohim: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco y en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Con esto entonces pasamos al último punto: recordar el pacto. Y habiendo pasado pues todo, llegamos a lo más importante, más aún que haberse salvado del juicio, que es el recordar lo que el Eterno ha hecho tanto en bien para los que confiaron en Él, como juicio para los que se apartaron. Recordar su amor, pero también su justicia, amándolo con todo nuestro corazón, pero también temiendo en todo nuestro ser, y solo así recordar el amor que nos tiene a través de su Hijo y nos libra del diluvio venidero. Porque aquí es otra cosa que hay que recalcar. Aquí dice que no va a destruir la tierra nuevamente con un diluvio de aguas, pero vamos a ver que sí lo va a hacer con un diluvio de fuego, ¿no? Entonces tenemos que permanecer en Él y en Yeshua para que seamos librados de este diluvio de fuego, el cual vendrá a destruir a todo aquel que no valoró, que no escuchó, que no se preparó, que no actuó, que no subió, que no valoró y que no puso o que no dio frutos de ese medio que dio para podernos librar, ¿no? De todos aquellos que no hicieron eso, van entonces a padecer de ese juicio venidero, que es ese diluvio de fuego. Y esto lo vemos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, del versículo 5 al 6, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, ¿no? Esto pues nos aclara que pues hubo esta destrucción con agua a todas estas personas que ignoraron voluntariamente en el tiempo antiguo. Continuando ahí mismo en el 3, ¿no? Nos aclara que va a venir un juicio venidero a través de un diluvio de fuego. Dice en el verso 16, dice: pero el día del Adón vendrá como ladrón, ¿no? En la noche, perdón, sí, otra vez, perdón. El día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por esto, entonces, nos recomienda ahí Pedro no caer en el mismo error que cayó las personas que estaban habitando en ese momento la tierra. ¿Qué hicieron? Ignoraron de manera voluntaria la advertencia. Y esto me remota a lo que dice la carta a los Hebreos sobre el pecar deliberadamente, ¿no? Tiene mucho que ver, ¿no? De hecho, sabemos que también el no hacer es pecado, ¿no? Entonces, si nosotros estamos ignorando este medio, esta arca que el Eterno nos está dando, que es Yeshua, vamos a caer sobre ese juicio de diluvio de fuego, como dice aquí la segunda carta de Pedro. Dice, dice también, de hecho, ahí mismo, un poco atrás, dice: por lo cual, ¿no? Oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y cuando dice paz, también tenemos que entender qué se refiere con paz, ¿no? Porque muchos pueden decir: pues la paz, ¿no? La paz de este mundo. Y no, ya hemos estudiado cómo Yeshua dice que su paz no es de este mundo, no es como el mundo la da. Y también ya hemos analizado, por ejemplo, cuando se hablaban de los korbanot de paz, ¿no? Shelamim,
Cuando hablamos de paz, no quiere decir de que estemos en amor y paz como el mundo lo pone con todo el mundo, sino más bien habla acerca de estar en la misma sintonía con el Eterno, estar en paz con el Eterno. ¿Y cómo estamos en paz con el Eterno? Cumpliendo los puntos que ya vimos, escuchando su palabra, estar preparados, aprovechar esa arca, valorar esa arca y estar agradecidos por esa salvación que nos va dando para entonces nosotros dar frutos de obediencia. Con eso entonces ya llegamos a la conclusión de este video. Vimos entonces que durante toda la humanidad, desde el inicio, desde la caída del hombre, por ese mismo egoísmo, el hombre se ha provocado, por querer hacer su voluntad, el hombre se ha provocado consecuencias en su vida y ya de tantas consecuencias en su vida ha dañado al mundo y entonces el Eterno ha tenido que intervenir con juicios para limpiar esa maldad. Y eso se ha venido repitiendo desde ese momento, ¿no? Pasando por diversos juicios, tanto en la humanidad como específicamente en el pueblo de Israel, como hasta hoy en día, en nuestros tiempos que estamos esperando un juicio venidero que es un diluvio de fuego. Sabemos que por una parte tenemos que cumplir con la instrucción, con la Torá, que fue lo primero que vimos tomando el ejemplo de Noaj, de cómo estar nosotros listos para poder recibir la instrucción del Eterno, pero también por otra parte sabemos que requerimos de un medio para podernos salvar, que es Yeshua, y que este medio no solamente es reconocerlo, sino más bien conocer sus palabras y ponerlas en acción, para que podamos nosotros entonces librarnos de ese juicio inevitable, que viene en un futuro para todo este mundo que cada vez está más en transgresión. Y bien, esto es entonces todo por esta ocasión. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de ver el video. Por favor, cualquier duda, comentario, escríbanlo acá abajo en la sección de comentarios. No olviden darnos like, también de compartir este video. Continúen también viendo esta serie que vamos a seguirla dando o la vamos a seguir compartiendo en estos videos semanales. Compártala a la gente que necesita escuchar esto para que este mensaje pueda ser llevado al mayor número de personas posibles. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Bendiciones.